Hoy quiero compartirles la palabra. Vámonos a Mateo 13, del 18 al 23. Este es un pasaje muy conocido, es la parábola del sembrador, pero el Señor me mostró que la palabra del sembrador no es más que las 5 vías de alimentación. Y ahora vamos a ver por qué. No vamos a leer desde el inicio de las parábolas, sino ya la explicación de la parábola. La primera parte es la semilla que cae en el camino. La segunda cae en pedregal. La tercera que cae en los espinos. Y la cuarta cae en buena tierra. Cada una de ellas tiene condiciones diferentes. Situaciones que hacen que la semilla o crezca o muere. Si nos fijamos, cada una de ellas tiene que ver con la palabra de Dios. El que cae en el camino dice así: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que es sembrado en el camino. Mira lo que dice: si alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y lo arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Escuchamos la palabra, lo aceptamos, pero ¿qué pasa? No la meditamos, no la escudriñamos, no la ponemos en práctica y se nos olvida. Cuando nosotros vamos a los tiempos de oración, no la recordamos. ¿Qué sigue diciendo? ¿Qué pasa con el que está en el pedregal? Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues el venir la aflicción y la persecución a causa de la palabra luego tropieza. Este escuchó, no solo la recibió con gozo, pudo haber estudiado un poquito más, pudo haberlo meditado, pero no profundizó en ella. ¿Qué es profundizar en ella? Buscar más, escudriñar más. No es solo el meditarla. Y aquí habla de un cumplimiento. ¿Por qué un cumplimiento? Porque al final dice que cuando venga la aflicción por la persecución de la palabra, y ahí me lleva a una acción. Pudiste haber escuchado, pudiste haber meditado, pudiste haber escudriñado, pero no la pusiste en práctica, porque entonces te dejaste llevar por lo que en el momento se estaba viviendo. Me viene a la mente Pedro. Pedro escuchó a Jesús, estuvo con Jesús, pero en el momento de la prueba negó a Jesús 3 veces. Claro, esto tenía un propósito y Pedro se levantó. Eso también lo tenemos que vivir nosotros. No es para que nos quedemos aquí, que no recuerdo, no memorizo, se me olvidan las cosas. La palabra del sembrador lo mostró el Señor para que nosotros evaluemos en qué parte no estamos, pero que anhelemos poder llegar a esa buena tierra. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué podríamos decir de ahogar la palabra? Imagínese la semilla. En vez de echarle mucha tierra, usted le echa mucha agua. Si no es una semilla de agua, ella se va a morir. Entonces estamos hablando de que este no es una semilla de agua, sino una semilla de tierra. Si tú ahogas o le echas a la semilla algo que no la haga crecer, ella por sí misma no va a crecer. Tiene que estar en una buena tierra. Y los afanes de este siglo, todas las cosas que nosotros traemos, se van como montando encima de la palabra, como que todo es superior, más importante. Entonces terminan matando lo poquito que había de esa semilla. Y por último, más el que fue sembrado en buena tierra, miren aquí, es el que oye, entiende y da fruto, y produce 100, 60 y 30 por uno. ¿Qué quiere decir? 5 vías de alimentación. ¿Y cuáles son? El oír, el leer, el escudriñar, el memorizar
y el meditar. Eso yo hago para cuando yo escucho la palabra, no solo la escucho, sino que busco entenderla y busco ponerla en práctica. Pero hay palabras que realmente son difíciles en las escrituras y no podría yo entenderla por mí mismo. Y aunque me lo explicaran, no entiendo. A mí todavía me pasa eso, a Ramón le pasa eso. Tenemos que escudriñar lo que había pasado en el tiempo, porque el apóstol o el profeta había dicho esto. Meditar, pues como si es una circunstancia de hace muchos siglos, lo puedo aplicar yo en mi vida. Entonces tenemos que evaluar en qué tipo de tierra, pero no para quedarnos ni para sentirnos tristes, todo lo contrario, ¿qué me falta para llegar a la buena tierra? ¿Cómo puedo entonces yo tener esa buena tierra? Dice Proverbios 4:8, cuando se hablaba de la sabiduría, engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. ¿Qué dice el Señor? ¿Engrandece qué? La sabiduría. Pero ¿cómo engrandezco la sabiduría? No solamente en el entendimiento y la revelación que nos da el Señor, sino que cuando nosotros oímos, escudriñamos, leemos, meditamos la palabra del Señor, ahí viene sabiduría, ahí viene entendimiento, ahí viene la revelación. Y dice, y ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Ella te honrará. ¿Quién? La sabiduría. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tenga sabiduría y sea engrandecido en esta, cuando esté en la primera tierra, no voy a permitir que el malo se lleve mi conocimiento, sino que voy a pasar a la segunda. Cuando adquiera más sabiduría, ya no voy a estar en pedregueros, voy a pasar a la siguiente, y cuando tenga aún más sabiduría, ya no estaré entre espinos, ahora seré buena tierra. Y es alimentar cada vez más esa sabiduría, ese entendimiento, buscar. Y parece muy reiterativo, todo esto no es algo que nosotros no conozcamos, pero es algo que escaseamos como hijos de Dios. Escaseamos el buscar al Señor, porque nosotros buscamos al Señor, pero no basta el buscar al Señor. Necesitamos conocer al Señor, y no solamente con experiencias sobrenaturales. Nosotros queremos acercarnos al Señor y que el Señor nos muestre cosas sobrenaturales. Sí, Él lo hace. Pero primero disfrútalo a través de lo natural que se puede mostrar en su palabra. Y para terminar, ¿por qué tenemos que buscar esa buena tierra? Segunda de Pedro 3, 17, 18. Desde hace un tiempo lo estamos reiterando también. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos, caigamos de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Dice, cuidado que no caigamos. ¿Y cómo podemos no caer? Si aplicamos esta parábola del sembrador, el que cae puede ser el que está entre espinos, que sabiendo, conociendo y viendo los afanes de este siglo, ¿qué pasó? No dejó que la semilla tuviera buen fruto. Mas, sin embargo, el Señor pone la semilla, pero la tierra somos nosotros. Nosotros tenemos que preparar esa tierra. Aquí la pregunta sería, ¿estamos en el camino? ¿Estamos entre pedregales? ¿Estamos entre espinos? ¿O estamos en buena tierra? Le confieso que yo todavía no estoy en buena tierra. Me falta muchísimo. Pero ese es mi anhelo. Y me esfuerzo mucho por memorizar o por recordar la palabra. Y una de las cosas que siempre hago es, ¿qué leí ayer en la Biblia? El mismo día, claro, medito cómo puedo aplicar esto. Pero al día siguiente, para que no se me olvide, ¿qué leí ayer? Y cuando digo esto y no me acuerdo, porque puede ser, a veces no me acuerdo, vuelvo a retomar lo que leí. Hablé esto, leí esto, el Señor dijo esto y esto y esto. Y así, sucesivamente voy para recordar algo con que yo he luchado mucho desde que empecé mi vida cristiana con mi memoria. Y lo raro es que trabajo en un lugar donde tengo que leer muchísimo, saber de muchas leyes, y las leyes me las conozco de arriba abajo y sé dónde buscarlas.
pero algo que a mí me cuesta y tengo que esforzarme muchísimo es en la Biblia. Me esfuerzo mucho por recordar lo que leo, porque también esto ayuda a que cuando tú tengas que evangelizar, de hablarle a alguien de la palabra, sea contundente, sea la palabra precisa, sea con denuedo. Acuérdense que la palabra es nuestra espada, que nos va a librar del enemigo en el momento correcto. Por eso enfatizamos tanto en la palabra y en estas 5 vías de alimentación. Sabemos que no siempre hay tiempo, que el tiempo tenemos que estirarlo. Pero si tú le pides al Señor, Señor, dame tiempo, ayúdame a encontrar el tiempo para dedicarme a ti. 15 minutos, 20 minutos. ¿Qué leíste ayer? ¿Qué leíste hoy? Ten tu propio cuaderno. O sea, tú con Dios. ¿Por qué? Porque la palabra fácilmente se olvida. Venimos a la iglesia y escuchamos y quedó en el corazón. Cuando salimos y llegamos a la casa, no me acuerdo qué dijo el pastor. Y eso no es una realidad de uno, es una realidad de muchos. ¿Cómo vas a meditar y hacerte preguntas o hacerle preguntas a Dios si no las escribes? Porque hasta las propias preguntas que tú dices, hasta lo propio que tú dices, no te puedes acordar. Uno no se puede acordar de qué dijo hace 5 horas. Entonces ahí es donde viene el enfatizar, ahí es donde viene mi deseo de conocer más. Ahí es donde viene mi deseo de poder hablar. Hay muchos métodos para aprender y este aprendizaje educativo nos ayuda muchísimo. ¿Cómo puedo memorizar? En estos días, Azubeli estaba practicando unas danzas y esa canción la escuchábamos todos los días. Todos los días la recordaba y se me vino a la idea. Oye, pero si esta canción que yo escuché un día varias veces, la recordé por varias semanas, oye, no salía de mi mente. ¿Qué tal si utilizo ese mismo método para que no se me olvide la palabra de Dios? ¿Cómo así? Oye, me pongo a escuchar la palabra de Dios, pues, en audio. Por ejemplo, repito una frase o repito un capítulo y lo repito y lo repito y lo repito y lo repito y lo repito. Algo se me tiene que quedar. Pero así sucesivamente. O sea, buscar técnicas donde yo me pueda aprender, donde pueda memorizar, donde pueda escudriñar, donde pueda conocer más de la palabra y del amor de Dios. Que realmente eso va a ser nuestra fortaleza y va a ser que se vaya abonando nuestra tierra para ser buena tierra, para que la semilla no caiga entre espinos, ni entre pedregales, ni en el camino. Tenemos que anhelar y buscar ser buena tierra. Vamos a orar. Señor, te confesamos que para nosotros, hijos, humanos, enredados, ponemos otras cosas antes que a ti. Preferimos ver el Facebook, preferimos ver televisión, preferimos salir con los amigos, preferimos quedarnos trabajando antes de leer tu palabra. Cuando tú dices que cada cosa tiene su tiempo, entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo te tengo que dedicar un tiempo. Si cada cosa tiene su tiempo, y hay un tiempo para trabajar, y hay un tiempo para divertirse, y hay un tiempo para ver televisión, también tiene que haber un tiempo para oír, leer, escudriñar, meditar tu palabra. También tiene que haber un tiempo, Señor, para que yo te conozca más, para leer las escrituras y que ellas me den testimonio de ti, de qué puedo esperar y qué no puedo esperar de mi Padre. Señor, te pido perdón también porque yo sé cuántas veces me lo has reiterado, cuántas veces me lo has hablado, cuántas veces yo lo he practicado. Reconocemos, Señor, que nos hace falta más, que lo que nosotros hemos logrado ha sido poquito y que seguramente estamos uno de estos caminos que todavía no tenemos la buena tierra. Pero sí sé algo, Señor. Somos tus hijos y estamos dispuestos a conseguir esa buena tierra. Estamos dispuestos, Señor, a rendirnos delante de ti, a que tu Espíritu nos mueva para conseguir esa buena tierra. Ayúdanos, guíanos y enséñanos tu camino. No tapes nuestros ojos, no tapes, por favor, nuestros oídos. Y que cada vez que nos acerquemos, Señor, haya revelación a tu pueblo.
Cada vez que leamos la palabra, tu palabra resuene en nuestros corazones, llegue hasta los tuétanos. Que tu palabra, Señor, quede en nuestra mente, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Cada vez que a mí se me olvida algo, te pregunto, Señor, si yo tengo la mente de Cristo, si el Espíritu Santo está dentro de mí, ¿por qué olvido tu palabra? Que la mente de Cristo, Señor, se apodera aún más de nuestra mente y que el Espíritu Santo lleve este cuerpo de corrupción para darle vida y vida en abundancia. Porque el conocerte es la vida eterna, dice las Escrituras, y los hemos vivido y lo hemos conocido. Gracias, mi Señor, por este tiempo. Gracias por tu amor y gracias por tus revelaciones, porque tú nos muestras, Señor, y nos enseñas el camino para acercarnos a ti. En el nombre de Jesús. Amén.